pájaro sin fronteras. Escuchamos en nuestro último vuelo un discurso contrahegemónico sobre los transgénicos. Un discurso diferente del que se escucha en los medios oficiales, en la propaganda de las grandes empresas. Escuchamos este discurso precisamente por ser diferente al que nos tienen acostumbrados. Sabemos, claro, que hay otras interpretaciones, otros puntos de vista, e intentaremos abordar algunos de ellos en forma de debate durante el primer programa de 2021. Pero hoy vamos a centrarnos en otra cuestión. Quedó claro, con el trino firme de Dani, que hablar de transgénicos es hablar de mucho más de aplicación tecnológica. Es hablar de riqueza y pobreza, de modelo de producción y justicia. Desde el perfil ideológico que llevamos elaborando más de 2 años en el Pájaro Observador, parece claro que el mayor conflicto que puede suponernos el debate de los transgénicos es precisamente ese. ¿Renunciar a los transgénicos significa condenar a millones de seres humanos a la pobreza? Aportamos en el último programa la voz de José Ramón Olarieta, según el cual este debate es precisamente falaz. Cuando hablamos de transgénicos, como cuando Marx hablaba de mantequilla o misiles, no estamos hablando de solucionar problemas de la humanidad. Estamos hablando de mercancías, mercancías que crecen sin cesar para que la rueda del capital siga girando. Según Olarieta, si realmente se quiere detener el hambre en el mundo, antes que de producción, debemos hablar principalmente de distribución. Quizás, precisamente por todo esto, sorprende la dirección que Cuba está tomando en su política agrícola durante los últimos tiempos. De un amago de revolución agroecológica, el Estado cubano toma medidas para impulsar precisamente el cultivo de transgénicos. ¿Es sabia esta decisión? ¿Está justificada? ¿Qué intereses puede haber detrás de ella? En el vuelo de hoy volvemos a cruzar el Atlántico para hablar del pequeño y valiente David caribeño, que solo con su existencia reta al brutal Goliat, siempre a las órdenes del capital. Comenzamos. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Bueno, pues hemos escuchado una versión de Hasta siempre comandante, de Rojos Cancioneros y Banderas Rotas, con esa voz tan poderosa de Salvador Amor, hijo del relativamente recientemente fallecido Rafael Amor. Bueno, pues hoy, por supuesto, no estoy solo, faltaría más. Tenemos en primer lugar a Toño al aparato, Toño en la mesa, que está haciendo gestos para intentar ajustar estas voces desgraciadas que nos han dado. Y tengo a dos compas que saben mucho más del tema sobre el que vamos a tratar que yo mismo. Aquí a mi izquierda está Dani. Muy buenas a todas y todos. Y a mi derecha está Alex. Buenas a todas y a todos. Bueno, el que sabe aquí es Dani, ¿no? Pero bueno. Bueno, tampoco diría tanto. Tratamos de aportar algunas cosillas. En cualquier caso, quizá más importante es que nos acompaña un viejo pajarraco que hacía mucho que no lo escuchábamos. Hola, Fernando. Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Ostras, qué ha sido eso! Bueno, pues Fernando ha sido una de las personas que ha conseguido una de las últimas sorpresas que vamos a escuchar hacia el final del programa. Así que bueno, iremos viendo y a ver si nos da tiempo a comentar un par de cositas al respecto. Bien, pues chicos, si os parece, vamos a ello. ¿Comenzamos? Todo libre, sí. Bien. Parece necesario, antes de hablar sobre la política agrícola de Cuba, comenzar a hablar de Cuba y sus particularidades, ¿no? Cuba fue un pistoletazo de salida. En un mundo anclado en la dureza de la Guerra Fría, la pequeña isla caribeña se alzaba indomable contra el imperialismo estadounidense. Luego llegó la guerrilla a Sudamérica, luego la muerte del Che, luego la vía chilena al socialismo, buscando utilizar las herramientas de la propia burguesía, como es la falsa democracia, para arrancarles el poder. Y bueno, la resaca de esto último, incluyendo la dictadura fascista de Pinochet y su constitución, en la que dejó todo atado y bien atado, que esto también nos suena a este lado del Atlántico, apenas parece estar acabando con el nuevo proceso constituyente chileno. Pero hablemos de Cuba. Sí, por Cuba. Barbudos contra gusanos. Los soldados mal pertrechados enfrentándose en Bahía Cochinos a los también marranos mercenarios venidos desde Miami, bajo las órdenes de la CIA. Los humildes pescadores de Playa Girón batiéndose a muerte, desafiando toda esperanza. Y más tarde la tensión de los misiles. La educación, la sanidad. El tercer mundo entrando en la historia por la puerta grande, tendiendo una mano al gran hermano soviético, pero jamás olvidándose de los hermanos americanos y africanos, siempre en el movimiento de los países no alineados. Para unos héroes, para otros tiranos, nunca dejando a nadie indiferente. Recordemos que fueron tropas cubanas las que combatieron hombro con hombro con namibios y angoleños en la batalla de Cuito-Cuanavale en 1988, que sin duda contribuyó definitivamente al final del apartheid en Sudáfrica, como repetidas veces ha reconocido Nelson Mandela. Y el que les habla, que por sus sensibilidades sácratas piensa que la libertad es siempre para el que piensa diferente, que no le gustan ni le gustarán nunca las cárceles, ni los militares, ni los uniformes, ni aquellos que por razón alguna se creen con derecho a ser jefes y que a otros les obedezcan, no puede dejar de respetar el antiimperialismo del movimiento del 26 de julio, porque Cuba no solo ha resistido imbatible contra terrible enemigo, sino que todavía le ha sobrado fuerza y entereza para ayudar de forma altruista a todos los pueblos del mundo, cuando lo han necesitado. Con los fusiles en Angola, con la tiza y la pizarra en la selva amazónica, con sus fonendos en Haití o en Italia. Y como decía Galeano, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Pero cayó la Unión Soviética, y con ello el sistema cubano sufrió un desbarajuste. Decisiones basadas en criterios geopolíticos sometidas al interés ruso y que minaban la soberanía nacional, que irónico, precisamente en aquel país que proclamaba patria o muerte, acabaron por causar daños horribles. Conocemos bien la escasez del llamado periodo especial, que se prolongó durante los años 90. Escasez y pobreza, sin duda exageradas por la propaganda yanqui, y sin embargo, injustificables en un país socialista. Los tiempos han cambiado. La nueva realidad geopolítica de los años 2000 permitió al sistema cubano volver a rehacer redes comerciales.
El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en el año 1998 fue clave, en tanto ambos países establecieron fuertes relaciones comerciales, el famoso Médicos por Petróleo, así como las relaciones establecidas con Rusia y China. Apenas superada la crisis, en marzo de 2001, Cuba inauguraba el programa Yo, si puedo, gracias al cual se calcula que 10 millones de personas se alfabetizaron entre 2002 y 2006. Mientras tanto, en 2005, Cuba volvió a ofrecer su rostro más humano, brindando apoyo sanitario a las víctimas del huracán Katrina. Con todo, los cambios más importantes en la isla se han producido con las reformas económicas y sociales que han permitido facilitar las relaciones con Estados Unidos, y precisamente por esto no exenta de polémicas. Es casual, en fin, que estos cambios coincidan con la paulatina desaparición del histórico líder, Fidel Castro, primero de la esfera pública en 2008, luego de la vida en sí misma en 2016, y esperando si efectivamente la historia acabará por absolverla. En 2011, en el 6º Congreso del Partido Comunista Cubano, se aprobaban una serie de cambios que algunos han comparado con las reformas de China en 1978 o de Vietnam en 1990. Reformas que devolvían parte de su protagonismo a las grandes empresas privadas. ¿Reforma es igual a rendición? Bueno, las opiniones están divididas. Raúl Castro, que luchó en el cuartel Moncada y luego durante la Revolución, sabe del costo de cada movimiento político, y el orgullo cubano parece inquebrantable. Recordemos, a nivel de anécdota simplemente, ese momento en el que, tras una conferencia junto a Obama, el presidente estadounidense pretendió tomar a Raúl por los hombros, y este, mucho más bajito pero fornido, sujetó en el aire el brazo del yanqui como si se tratara de un trapito. Ya se sabe, Gallo Rojo no se rinde salvo que esté ya muerto. Esas reformas, aun con la nueva hostilidad estadounidense, parecen haberse consolidado en la nueva Constitución cubana de 2019. 6,8 millones de cubanos, de una población de 11 millones de habitantes, incluyendo aquellos que no tienen derecho a voto, se posicionaron a favor del nuevo texto constituyente. Ya quisiera, en fin, cualquiera de nuestros gobiernos democráticos tener un apoyo de más del 50% de la población. Y que conste, que esto no es un panegírico de San Fidel de todos los revolucionarios. Pero es que a mí me pasa un poco como le ocurría a Aníbal Malvar en su columna del Diario Público. Hace mucho, demasiado, que me ha decepcionado la Revolución Cubana. Pero es que cada vez que oigo a un anticastrista se me pone esta cara como de Che Guevara, me enciendo un habano y canto la canción del elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe
sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, pues paso a hacer un pequeño reportaje para contextualizar el movimiento agroecológico cubano y para ello antes vamos a comentar un poco del concepto de agroecología en sí, que ha ido sonando de hecho ya en varios vuelos pasados en el nido. Pero bien alto, ¿eh? ¡Vamos! En la actualidad el concepto moderno de agroecología se encuentra en medio de un debate en cuanto a si es una ciencia, un sistema de prácticas sostenibles o un movimiento social. Personalmente creo que es una mezcla de estos tres elementos que integra el estudio científico con el conocimiento y las prácticas milenarias de los campesinos y que es multidisciplinar porque trata de integrar saberes ecológicos, etnoecológicos o sociales. Y bueno, todo ello pretendiendo ser una respuesta al modelo de producción convencional que tiene sus raíces en la Revolución Verde, que se inició en los años 60 y que introdujo un enorme aumento de la cantidad de alimentos producidos por hectárea mediante el uso de monocultivos con un alto uso de agroquímicos, la mecanización de la agricultura o la disminución radical de las variedades de cultivos de alimentos, hasta el punto de que hoy en día el 50% de los alimentos producidos a nivel mundial se reduce a 3 cereales, el trigo, el arroz y el maíz. Todo ello externalizando enormes costes ambientales y sociales que llevó a que como sociedades nos empezásemos a plantear hasta cuándo y a qué precio es tan productivo el modelo convencional de producción y consumo de alimentos. Además de otras cuestiones como si debemos medir productividad o eficiencia porque la cantidad de demanda de agroquímicos, de energía o de agua en los sistemas convencionales de producción y consumo son enormes. Cuando enfrente de mí tu montaña no vi. Que todo el mundo... Frente a esto, la agroecología trata de explicar cómo funcionan los agroecosistemas y para ello, lo dicho, se nutre del conocimiento campesino milenario, el cual ha ido siendo marginalizado e ignorado con el paso del tiempo en las sociedades modernas, presentando una imagen de ser técnicas y conocimientos inútiles, ineficientes hoy en día o anticuados en nuestros tiempos, frente al avance imparable de la tecnificación de los sistemas de producción de alimentos. Mantiene por ello una relación de proceso de aprendizaje mutuo entre el saber científico y el saber popular, pero interactuando de igual a igual desde el respeto mutuo y tratando de superar las jerarquías o el dominio por parte de los actores científicos. Y bueno, entrando un poco más en lo concreto, algunos de los principios básicos de la agroecología son incrementar el reciclaje de biomasa y el balance en el flujo de nutrientes en las explotaciones agrícolas, asegurar la fertilidad del suelo con altos contenidos de materia orgánica y de vida biológica, minimizar la pérdida de los recursos, entendiendo como recursos los nutrientes y el agua, pero también los recursos genéticos y la biodiversidad, los cuales proporcionan una mayor estabilidad de los agroecosistemas. También incrementar las interacciones biológicas y sinergismos o establecer sistemas agrícolas de rotación de cultivos. En definitiva, en lugar de buscar poner soluciones o parches a los problemas, la agroecología trata de ir a la raíz y abordarlos en toda su complejidad, anteponiendo siempre la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, frente a una plaga en un cultivo, desde un punto de vista agroecológico, lo primero que se trataría es de fomentar estrategias para que aparezcan sus depredadores o diseñar sistemas de cultivos diversificados que impidan el avance de dicha plaga. O también desarrollar, por ejemplo, sistemas de interacción entre plantas, incluyendo algunas que beneficien a las que puedan verse perjudicadas ante una plaga o un patógeno, o que dificulten la acción de dicha plaga o el patógeno. Y bueno, en relación a todo esto, es importante también mencionar brevemente el concepto de agricultura ecológica. En un programa de la temporada pasada ya hablamos sobre algunas de las principales diferencias entre la agroecología y la agricultura ecológica, pero vamos a recordar ahora muy brevemente algunas de estas principales diferencias.
Por un lado, la agricultura ecológica se refiere a los productos que han sido producidos o procesados siguiendo un reglamento y por ello han obtenido el sello de agricultura ecológica. Se basa, por tanto, en unas legislaciones que implican muchas limitaciones y obliga a ciertas prácticas, tanto en las etapas de producción agrícola como en la industria, en el procesado o en la elaboración de los propios alimentos. Y de esta forma, quien cumple las limitaciones y prácticas mínimas estipuladas está produciendo de manera ecológica. Esto da pie a una enorme amalgama entre la que encontramos desde pequeños productores y productoras que incluso pueden tener una forma de producir totalmente agroecológica, pero dentro de este amplio espectro se incluyen también grandes empresas e incluso multinacionales que producen a gran escala con fines meramente económicos y, bueno, sin ningún tipo de interés ambiental o social. Por otro lado, las legislaciones para estar produciendo en ecológico implican una certificación, lo cual se paga y eleva el coste tanto en cuanto a su producción como en cuanto a su consumo. Y además no tiene apenas limitaciones a la hora de producir en monocultivos o en extensiones tan grandes que puedan estar generando daños ambientales como son, por ejemplo, la deforestación del territorio. Por otro lado, la agroecología no requiere de ningún sello y se centra en lazos de confianza desde la cercanía entre el binomio productor-consumidor y por los tipos de prácticas que promueve está enfocada a proteger y desarrollar a la producción local o de kilómetro cero. Y además su estrategia de centrarse en estos lazos de confianza busca también crear conciencia entre productores y productoras y también entre consumidores. Y además su forma de afrontar los problemas en la producción implica necesariamente la diversificación de la producción, no teniendo cabida el modelo de monocultivo. Bien, pues una vez comentados estos conceptos, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de Cuba y la revolución agroecológica que han vivido en los últimos 30 años. Según el libro Avances de la agroecología en Cuba, del año 2015, en Cuba, tras verse inmersa de lleno en la ya mencionada Revolución Verde desde los años 90, con la desintegración de la Unión Soviética, que había sido su gran apoyo externo en cuanto a suministro de agroquímicos o, bueno, en cuanto a la compra de sus exportaciones agrícolas, que de hecho representaban más del 85% de su mercado exterior, pues se vio obligada a reinventarse y buscar una salida para producir sus alimentos, ya que además el bloque norteamericano, el bloqueo que existe en Cuba la dejaba en una situación muy difícil. Y es en este momento en el que, por necesidad, se inicia una transición hacia la agricultura agroecológica. Con el paso de los años, el movimiento agroecológico cubano y sus resultados económicos y productivos pues han ido ganando terreno y se han ido extendiendo a cientos de miles de agricultores y agricultoras, siendo foco de muchos trabajos de investigaciones, de innovación, de capacitación y educación, tanto en la teoría como en la práctica, e involucrando también desde la enseñanza de círculos más infantiles hasta la propia universidad. Y además, de cara al exterior, se ha ido convirtiendo con los años para mucha gente afín al movimiento agroecológico en todo el mundo en un importantísimo ejemplo de referencia como sistema a una relativamente gran escala de producción y consumo agroecológicos. En una reseña publicada en el año 2017 con el nombre de Reseña sobre el estado actual de la agroecología en Cuba, se mencionan y presentan importantes avances que han supuesto la introducción en estas décadas de diversos programas de agricultura urbana, suburbana y familiar, también el desarrollo de fincas forestales integrales, de sistemas de controles biológicos, de innovación agropecuaria local, de integración de ganadería con la agricultura, de silvopastoreo, de apicultura, entre muchos otros. Y en esa reseña se destacan también el importante papel que han venido jugando los pequeños productores, así como las cooperativas, las ONGs, las universidades y centros de investigación, respecto a elevar la capacitación y conciencia cubana agroecológica a la hora de producir económica y eficientemente estos alimentos sanos. Bueno, y como conclusión, decir que hoy en día miles de familias producen alimentos con métodos agroecológicos, tanto en el medio urbano como periurbano y rural, bajo modalidades como cultivos organopónicos, huertos intensivos, parcelas, patios o fincas suburbanas. Y en ese sentido, para más información, os recomendamos ver un documental que está disponible en abierto en Internet con el nombre de Agroecología en Cuba. Porque tú eres la nena que quiero yo.
Miguel, que lo primero, muchas gracias por ofrecerte. Con el desfase horario que tenemos y tal es un poco complicado. Pero bueno, que nada, muchas gracias por la entrevista. Y lo primero, bueno, hemos estado hablando para contextualizar un poco, que sepas un poco cómo ha ido el programa hasta este momento. Mi compañero Toño ha hecho una introducción un poco histórica sobre... Okay. Ando por ahí, estamos todos aquí en el pequeño estudio. Ha hecho un poco una introducción histórica sobre lo que ha sido la trayectoria de Cuba desde el periodo especial, sobre todo. Y luego Dani, que es el que hizo el primer programa sobre el tema de los transgénicos, ha introducido un poco lo que es la agroecología, el concepto de agroecología y también un poco cómo lo implementasteis en la isla. Pero bueno, tampoco os has metido mucho en ese tema porque de eso pues preferíamos hablar contigo directamente. Así que, nada, bueno, por presentarte brevemente, que eres director de comercialización, si no me equivoco, en Cempalab. Y si quieres hablarnos mínimamente de tu situación profesional ahora mismo y tu recorrido en Cuba para que nuestros oyentes te sitúen. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Te agradezco mucho la posibilidad que me dan de conversar con ustedes por allá, ¿no? Es un vínculo que hemos retomado con un querido amigo, el doctor Pepe Esquina, con quien trabajamos durante muchos años en la FAO, un gran colaborador, y nos da mucha alegría que a través de él tengamos acceso a ustedes a conversar un tema sobre estos aspectos. Bueno, mi nombre es Miguel Esquivel, soy doctor en ciencias, soy biólogo en la especialidad botánica y hice la especialidad de recursos genéticos vegetales en Alemania. Trabajé 15 años jefe del Banco de Gemoplasma de Cuba, después trabajé 5 años más en programas de desarrollo en las provincias orientales de Cuba, después trabajamos en una empresa que tuvimos ya vinculada con la tecnología agricultura de precisión en Brasil y en Australia, y desde el año 2000 trabajo en mi centro actual, que bueno, el nombre dice solamente la mitad de lo que hace, ¿no? Porque es el Centro para Producción de Animales de Laboratorio, o sea, una de las empresas de la biotecnología en Cuba, pero bueno, que ya más de la mitad de lo que hace, puesto que se ha afortunadamente decrecido la demanda de animales de laboratorio, y lo que hemos ido es aprovechando todo ese potencial que tenemos en la biotecnología en la esfera agropecuaria. Vale, pues nada, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con eso ya nos hacemos un poco una idea del recorrido profesional que has tenido y científico. Y bueno, si empezamos un poco con la entrevista, como viste en el pequeño guión que te comentamos, lo primero que queríamos tratar es el contexto en el que se introdujo la agroecología en la isla, ¿no? Entonces, un poco cómo era la economía agrícola de Cuba en el periodo especial, cuáles eran las principales cosechas, qué se exportaba, qué se importaba, patrones de consumo. Si nos pudieras hacer un poco de contextualización en ese sentido. Claro, por supuesto. Mira, el caso de Cuba, como ya ustedes conocen y han hecho en la introducción, tiene muchas cosas sui generis. O sea, Cuba es un país que durante 450 años, o sea, 400 años fue colonia española, de ahí tenemos el lenguaje, sobre todo, y nos estamos comunicando. Después fuimos una neocolonia yanqui, después tuvimos una enorme dependencia de los antiguos países socialistas, y de buena primera nos quedamos solos. Sí. En los años 90 del pasado siglo, hace 30 años. Y es por eso que la agricultura de Cuba ha tenido que pasar muy drásticamente de una etapa a la otra. Todas estas consecuencias de la agricultura tienen su inicio en la propia etapa colonial. Cuba era un país que se considera, no se estima, que al inicio de la colonización española, por allá por el 1500, tenía una superficie cubierta de bosque de un 95%. En el año 1900 tenía un 54%, y cuando triunfa la revolución, en el año 57, tenía un 14% de área de superficie de bosque. Eso ya por ahí te imaginas todo el impacto. O sea, primero las grandes explotaciones ganaderas, después la caña de azúcar, los grandes cultivos, conllevaron a que hubiera una gran deforestación, había una agricultura extensiva, sobre todo en las grandes regiones de Camagüey, la llanura Habana y Matanza, grandes latifundios, y bueno, todo ese monocultivo trajo serias consecuencias en el tema de la pérdida de diversidad, fragmentación de los hábitats, etcétera. Cuba hereda en el año 59 ese tipo de agricultura,
¿Qué sucede? Hay algunos aspectos que a veces no valoramos bien. En el año 59, al triunfo de la revolución, los cubanos éramos un poquito más de 6 millones de habitantes. Hoy somos más de 11 millones. Llevamos algunos años que no crecemos, incluso algunos decrecimos. O sea, prácticamente se duplicó la población de Cuba en unos 40 años. Y lo otro muy importante es que hubo una enorme migración del campo hacia las ciudades. O sea, la población rural disminuyó significativamente, y eso dicho en términos muy claros, que se duplicó la cantidad de bocas a comer. Sin embargo, la cantidad de brazos para producir se redujo proporcionalmente muy significativamente. Y eso conllevó que hubo que trabajar sobre todo en el tema de crear grandes sistemas productivos que trataran de suplir ese déficit en la alimentación. Un hecho significativo es lo que ocurre con nuestras relaciones con Estados Unidos. Apenas triunfa la revolución, viene una política hostil hacia Cuba, eso lleva a un proceso de nacionalización de empresas, y como consecuencia Estados Unidos deja de importar productos de Cuba, impone un bloqueo que es económico, financiero y comercial, que todavía subsiste. Sí. Y eso prácticamente nos empuja totalmente al campo socialista. Y cuando entramos al campo socialista, como forma de supervivencia, entramos en un sistema de organización de la economía y sobre todo de la agricultura, en el cual Cuba continuó siendo un proveedor de azúcar. Cuba exportaba el 90% del azúcar al antiguo campo socialista, los países de Europa del Este y Rusia. Sí. El 95% de los cítricos, que es otro producto de gran volumen, lo exportamos hacia los países socialistas, bueno, y otras producciones como el níquel y demás. Y eso era en condiciones muy ventajosas. Claro. ¿Qué sucede, Alejandro? A veces nosotros no podemos perder la perspectiva comercial y económica de las cosas. O sea, prácticamente con lo que nosotros producíamos una tonelada de azúcar, comprábamos varias toneladas de alimentos allá. Eso por un lado era factible económicamente, pero nos creó una dependencia peligrosa que después nos costó, tuvo esas consecuencias. Entonces, en ese contexto viene el derrumbe del campo socialista. Y de buena primera, Cuba pierde sus mercados de exportación, pierde la capacidad de importar y, imagínate, y éramos 11 millones de cubanos. Perdimos la capacidad de importar combustible, de importar maquinaria agrícola, y con una agricultura montada en todos esos grandes sistemas productivos. Afortunadamente, paralelamente con eso, nunca se dejó la investigación agrícola. Y sí hubo instituciones que trabajaron intensamente en métodos alternativos en la agricultura. Estoy hablando del tema de biofertilizantes, controles biológicos, sistemas, o sea, organización sobre la base de cooperativas. Y cuando ocurre esto, te pongo un ejemplo, en la ganadería, desde la misma década de los años 60, se había decidido que la ganadería de Cuba no podía ser sobre la base de la importación de granos de Europa. Tenía que ser sobre la base de la producción de pasto y forraje. Y en eso Fidel Castro tuvo investigaciones propias realizadas por él durante 2 décadas. Entonces, bueno, afortunadamente tuvimos que echarle mano a esos resultados, y en ese contexto es que, por eso decimos que en Cuba la agroecología cayó por necesidad, más que por conciencia. Sí, yo me acuerdo de esto, escucharlo. Sobrevivimos a ese periodo, que además ocurrió sin que bajara 1 milímetro el bloqueo de los Estados Unidos. Entonces nos quedamos sin amigos y con tremendo enemigo. Entonces te imaginas, bueno, y ese fue el contexto en el que surge o sea, se potencia la agroecología en Cuba. A partir de ahí ocurrió un cambio totalmente en la matriz. Por ejemplo, en la ganadería, el 80% del ganado estaba en manos del Estado y un 20% en privado. Hoy está totalmente opuesto. Hoy 80% del ganado lo tienen los privados. El Estado tiene un 20%. ¿Con qué se quedó el Estado? Con la genética. Cerdo, por ejemplo, la gran producción de cerdo de Cuba la tiene particular. ¿Qué tiene el Estado? La producción de líneas genéticas de alto valor, y le vende los pies de cría a los particulares. En el caso de la semilla, que es una cosa
importante, los institutos de investigación son del Estado. O sea, la generación de nuevas variedades, la producción de nuevas variedades se hace en entidades estatales. Y sin embargo, ya la producción se hace a través de contratación a cooperativas y empresas. O sea, eso fue cambiando totalmente la matriz productiva del país. Ahí yo veo, hay un tema muy interesante y que tiene que ver con la genética, que es que nos pasó. Y en la década de los años 80, Cuba tuvo casos tristemente célebres y fue en años consecutivos lo que nos ocurrió con el moho azul del tabaco, con la roya de la caña, después la peste porcina africana, donde hay evidencias sólidas que fueron agresiones deliberadas. O sea, fue ataque biológico, como fue después la introducción del tripami, después el dengue hemorrágico que afectó a las personas. O sea, de los productos agrícolas en Cuba se sabía que la caña es azúcar principal, el tabaco por el renombre que tiene el tabaco cubano importante. Y aparecen estas plagas que hay evidencia sólida de que fueron deliberadamente introducidas en el país para dañar la economía. ¿Qué pasa? De ahí sacamos una experiencia. Por ejemplo, el 60%, y después te voy a hablar de eso, de la caña de Cuba estaba sembrada de una sola variedad, la Jaronum 65, que era susceptible a la roya. Cuando introducen esa variedad, de buena primera, el 60% de la caña de azúcar de Cuba resulta ser afectada por esa enfermedad. Lo mismo ocurre con el moho azul de tabaco. Las variedades que ocupaban la mayor proporción son susceptibles a esta enfermedad. Y bueno, hubo que hacer todo un trabajo de mejoramiento genético y de reestructuración de la política varietal, ampliando la diversidad, o sea, la base genética sobre la cual se soportaban las principales producciones en Cuba, agrícolas en Cuba, que era caña y tabaco. Y hay evidencias sólidas de que fueron introducciones deliberadas de ataques biológicos. Sí. Claro, pues un poco en ese sentido, pues todo esto que comentas, recuerdo, antes lo comentó mi compañero Dani, lo recomendaba, un reportaje que está disponible en internet, Agroecología en Cuba, en el que se explica muy bien esto, ¿no? Lo que acabas de comentar, que la introducción de la agroecología y de una mayor variedad genética y de semillas, etcétera, fue una necesidad en Cuba. Y enlazando un poco con todo esto, con esta necesidad económica, ¿no? que había de introducir nuevas variantes, dado pues las plagas que había habido y demás, producidas entre otras cosas por los ataques, como dices, extranjeros, se introduce la agroecología. En este sentido, me gustaría que nos comentaras, quizá de una manera un poco más práctica, en qué consiste, qué instrumentos provee, y luego, por otro lado, con estos instrumentos, esta manera de funcionar, ¿qué ventajas se ha obtenido? Es decir, ¿qué experiencias tenemos en cuanto a mejora socioeconómica a partir de la agroecología y de esta experiencia? ¿Y qué experiencia o qué mejora ha habido en cuanto al medio ambiente? Porque sí que hay estudios, ¿no? de que en los años 80, 90, lo que comentabas, ¿no? Una pérdida de biodiversidad, contaminación de acuíferos, etcétera. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Qué instrumentos ha supuesto y qué ventajas ha habido en el campo socioeconómico y en el campo ambiental? Mira, Alejandro, hay algo que me gustaría llamar la atención. No se puede desligar el tema de la generalización de un grupo de prácticas agroecológicas con el tema de los cambios en la propiedad de la tierra. Y eso yo creo que es algo en lo cual todavía tenemos mucho por aclarar. Acuérdate, yo quisiera ahí, antes de continuar, hacer una pequeña observación. La historia, o sea, la evolución de la agricultura, cualquier sistema agrícola, cualquier agroecosistema, y ahí hay un científico mexicano ya fallecido, Efraín Hernández de Solocoxi, que caracterizó esto desde la década de los años 70. Cualquier sistema agrícola tiene un impacto en el medio ambiente, cualquiera. ¿Por qué razón? Porque usted está maximizando la extracción de un producto y usted está rompiendo, como quiera, un equilibrio que hay en la naturaleza. Ahora, usted lo que debe de tratar es de que ese impacto sea mínimo. Entonces, los cambios en este paradigma, ¿no?, de la agroecología están muy estrechamente asociados a las escalas. Entonces, es por eso que el tema de la adopción de las prácticas agroecológicas no podemos divorciarlo de la estructura de la sociedad y de los diferentes sistemas productivos. Y ahí viene entonces el contexto. En Cuba,
este proceso viene acompañado, como te lo decía, de un proceso de cambio en la estructura de la propiedad. Porque para tú poder implementar con un mayor impacto estas prácticas agroecológicas, no puede ser o es muy difícil hacerlo, para no ser absoluto, sobre la base de las grandes empresas productivas. A mí me parece que tú tienes que tener en cuenta principios agroecológicos y tienes que irlo implementando sobre la base de ese conocimiento en sistemas productivos según tu escala de producción. Entonces, este tema, ¿cómo ha funcionado la agroecología en Cuba? De hecho, no hay una política de agroecología en Cuba, una política de Estado, no existe. Se han hecho muchas políticas, leyes, regulaciones que propician la implementación de la agroecología. Y se tiene claro que tienen que coexistir diferentes sistemas productivos, donde en unos más que en otros se puede implementar esta política agroecología. Por ejemplo, tú seguramente conoces, y ahí se habla en ese documental, toda la gran explosión que hubo en Cuba en la agricultura urbana, suburbana y familiar. Todas estas áreas son 100% agroecológicas. Se usan abonos orgánicos, se usan biofertilizantes, hay rotación de cultivo, hay barreras de cultivo contra plagas, pero son muchas áreas en pequeña escala. Por ejemplo, muy popular en Cuba, los sistemas de policultivo de frutales. Es una experiencia en Cuba maravillosa. O sea, cómo tú intercalas en una misma plantación un cultivo de porte alto, por ejemplo, mango, aguacate, un cultivo de porte medio, como la guayaba, y después un cultivo de porte bajo, como la papaya. Y después, entre ellos, puedes sembrar frijoles. Pero eso tú lo puedes hacer cuando tienes 1 hectárea, 2 hectáreas. Pero cuando fuimos a empresas, como la empresa de Ceballos en la provincia de Ciudad Ávila, que tiene 5.000 hectáreas, no lo pueden hacer. ¿Qué hicieron ellos? Ellos adoptaron parte de esa política. En la hilera se intercalaron cultivos, pero tienen que dejar una calle para que pase un tractor. Porque ¿quién va a cargar en el hombro la producción de 5.000 hectáreas de cultivo? Entonces, hay un balance en ese tema. ¿Qué cosa? Yo estuve buscando cifras concretas de cuál era ese impacto, o sea, cuál es esa mejora. Pero yo creo que hay indicadores indirectos de cuáles han sido en aquellos escenarios donde se ha podido incrementar o implementar las prácticas agroecológicas, cuáles han sido las mejoras y responden a una realidad. Por ejemplo, todo este sistema de agricultura urbana en Cuba recibe 0 pesticidas, recibe 0 fertilizantes. O sea, hay una relación directa con un impacto ambiental. En el caso de la ganadería, todo lo que es ganadería en Cuba, producción de pasto, producción de forraje, utiliza 0 fertilizantes y lo que se ha tratado es de ir a pasar de sistemas de corte de forraje a sistemas de pastoreo, donde las vacas, en vez de usted fertilizar la tierra, cortar el forraje y llevarlo al ganado, la vaca va a comerse su forraje al campo y ahí ella deposita sus heces, deposita su orina y usted tiene un sistema de reciclaje. Hay indicadores, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha puesto fuertes indicadores en el medio de control ambiental. Por ejemplo, no se autoriza la construcción o la puesta en funcionamiento de porquerizas, de cochiqueras, si usted no tiene un tratamiento de los residuales, si no tiene un biodigestor. O sea, ahí se ha hecho una reducción significativa en el impacto. Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto muy grande que aplica tanto para instalaciones agrícolas como industriales, que es el uso de los microorganismos eficientes en el tratamiento de residuales, de tanto residuales industriales como residuales de instalaciones agrícolas. No, la verdad que son... Te puedo hacer un comentario propio. Perfecto, vamos, yo trabajé envidiables desde maneras de funcionar mucho más convencionales, como en general se utiliza en Europa. Ya no quiero ni hablar de en Estados Unidos, donde la gestión, por ejemplo, del ganado es una cosa
a mi parecer, por lo menos, completamente devastadora. Entonces, en ese sentido, son experiencias muy, muy enriquecedoras, sí. Por ir pasando ya al último bloque de la entrevista, que nos quedan unos 10 minutos no más, el programa, como bien sabes, también abarca el tema de los transgénicos, ¿no? Desde una postura agroecológica, que es la que hemos mantenido en el Pájaro Observador, la implantación de los transgénicos, de los cultivos transgénicos en la isla de Cuba, nos resultaba un poco contradictoria, ¿no? Hay un debate sobre la propiedad de los transgénicos, hay un debate sobre la técnica de los transgénicos, es un doble debate, como bien comentaba nuestro compañero Dani en el primer programa, ¿no? Está el debate de Monsanto y está el debate de la técnica, ¿no? Entonces, me gustaría plantearte pues 2 o 3 preguntas fundamentales en torno a este tema. Por un lado, ¿por qué se inicia una política pro transgénicos en Cuba? Y ¿cómo se va a implementar? ¿Qué se espera conseguir que no se ha conseguido con la agricultura agroecológica, con la agroecología y con los métodos hasta ahora? ¿Y cómo se piensa implantar? Es decir, ¿se van a comprar en el mercado internacional las semillas? ¿Se van a producir semillas propias? Eso, ¿por qué y cómo? Sería la pregunta fundamental. Sí, mira, bueno, es un tema muy interesante, precisamente el tema de los transgénicos en Cuba. Se trabajan en el grupo empresarial al cual pertenece el centro donde yo trabajo. O sea, ha sido el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología quien lidera el tema de transgénicos en Cuba. Hasta el momento en Cuba hay 2 propuestas de transgénicos. Una, que es un maíz resistente a la palomilla, al gusano barrenador, que es la principal plaga que afecta el cultivo en Cuba. Y hay una variedad de soja transgénica que es la resistente no es al glifosato, es a otro herbicida. ¿Qué es lo que sucede? Mira, nosotros tenemos, primero, Cuba importa $800 millones en soja y maíz para alimento animal. Tú ves datos de cuánto contribuyen los pequeños productores en Cuba, y es verdad que en estos momentos la producción agrícola en Cuba la realizan esos pequeños productores que trabajan con prácticas agroecológicas. Pero también es verdad que esa producción no llega al 20% de la demanda del país. Cuba hoy importa casi el 80% de los alimentos que consume. Y ahí la mayor factura está en soja y maíz. ¿Qué sucede? El rendimiento del maíz en Cuba raramente sobrepasa 1 tonelada por hectárea. Esos campesinos. La soja se cultiva en Cuba desde 1904. No hay producción de soja. Y hay sistemas productivos clásicos que es la rotación de una gramínea, como el maíz, con la soja. ¿Por qué vamos al tema de los cultivos transgénicos? En Cuba y en condiciones tropicales, por ejemplo, el gusano barrenador es la principal plaga en Cuba. Acaba con el cultivo de maíz. ¿Cuál es la alternativa? Aplicarle varios pesticidas. Y ahí entra la cuestión. ¿Qué cosa es más peligroso? ¿Tener una planta de maíz que es resistente a ese insecto o aplicarle 3 pesticidas a ese insecto? En el caso de la soja, tienes el tema de la resistencia al herbicida. Las malezas en Cuba, o sea, clima tropical, alta humedad, altas precipitaciones, las malezas reducen casi más de la mitad del rendimiento en los cultivos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aplicas 3 herbicidas. Entonces, aquí no se trata de lo que es ideal, es de lo menos malo. No estamos hablando del campesino que siembra una hectárea de maíz, que con un asadón o con los bueyes la limpia. Estoy hablando de una empresa como Cubasoy que tiene 10.000 hectáreas. ¿Con qué la vas a limpiar? Entonces, son de los elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, conclusión, el tema de los transgénicos en Cuba. En primer lugar, no hay una política de pro transgénico. Vale. Se ha aprobado una política estatal del Estado de cómo va a ser la investigación, liberación y control de transgénicos, que hasta ahora hay 2 cultivos nada más. Se está trabajando en un tercero, en caña. Te comenté de la variedad de caña que era susceptible a la roya. Sí. Bueno, es la caña que más azúcar produce, pero es susceptible a la roya. Entonces, en vez de estar echándole 4 o 5 pesticidas, se ha optado por una opción de hacerla resistente a la roya.
por vía de manipulación genética. Por vía de manipulación. Entonces, hay toda una política desarrollada por el Estado. No se le va a comprar transgénicos a ninguna transnacional. Y ese es otro aspecto. Importante. Los transgénicos en el mundo surgieron grandes transnacionales. Fíjate, ¿qué ocurrió en la década de los 80, Alejandro? ¿Quiénes compraron las empresas productoras de semillas? Las empresas productoras de productos químicos para venderte un paquete. En Cuba los transgénicos lo hace una entidad estatal, controlado por entidades estatales. Y hay una política de liberación en determinados sistemas productivos. Estamos comiendo transgénicos hace más de 20 años en Cuba, Alejandro. O sea, toda la soja que importa Cuba y todo el maíz, como yo estoy seguro que todo el que coma soja en España o coma algo que tenga que ver con maíz, está comiendo su transgénico. Y hasta ahora no tenemos ninguna documentación de afectación a la salud. Tampoco no somos el caso de México, que es el centro de origen y diversidad del maíz. Un escape de genes en México está dañando la biodiversidad del maíz. No es el caso de Cuba. Entonces, tenemos tres aspectos en los transgénicos: afectaciones a la salud humana, afectaciones al medio ambiente y cómo es el tema del control, ya la parte comercial. Bueno, en Cuba no tenemos documentada ninguna afectación a la salud. Está muy controlada el tema de la posible escape que puede haber ambiente. Y la tercera parte, ninguna transnacional se va a beneficiar con esto porque se está hecho. Por ejemplo, el maíz transgénico cubano es un híbrido cubano hecho en la época de los 80 por métodos convencionales, que se le incorporó el gen de la resistencia al gusano barrenador. Y la variedad de soya es una variedad de soya producida por científicos cubanos que va a tener. Entonces, no va a haber una privatización, o sea, no vamos a caer en manos de ninguna internacional. Claro. Y de hecho, la poca semilla que se importa en Cuba de fuera, ninguna es transgénica. Sí, eso es importante, ¿no? Porque, bueno, no es la situación ni el uso de los transgénicos en países como España, donde sí que hay un uso de los transgénicos. El otro día comentaba en el programa mi compañero, hay un estudio que hicieron dos investigadoras hace unos años. El 90% del maíz que se planta aquí en la región donde estamos nosotros, en Cantabria, en el norte de España, es transgénico. Y todo esto sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, bueno, era interesante. Esperábamos, desde el equipo del Pájaro, esperábamos que esta iba a ser vuestra respuesta, ¿no? Que no iba a ser una compra de semillas a empresas internacionales, que es que ahora ya ni siquiera son químicas, porque ahora Monsanto quedó absorbida por la Bayer, con lo cual es un conglomerado de empresas que van desde la producción de semillas, pasando por la producción de fertilizantes, hasta la producción de medicamentos y de productos farmacéuticos, ¿no? Entonces es un conglomerado de grandes empresas cuyo objetivo no es otro que el beneficio de esa propia empresa, ¿no? Entonces, en este sentido queda aclarada la postura de el cómo se van a implementar los transgénicos en Cuba. Y para terminar, porque se nos echa el tiempo encima y tenemos aproximadamente una hora de programa, así que sí que me gustaría un poco saber qué seguimiento se va a hacer una vez que se produzcan y se apliquen, se implementen estos transgénicos, qué seguimiento se prevé hacer en cuanto a su posible impacto en la salud humana y en el medio ambiente, porque esto que nos has comentado es una de las posturas que hemos escuchado desde el discurso científico. Nuestro compañero Dani y otras personas a las que dimos voz en el anterior programa nos comentaban que realmente la técnica de los transgénicos e incluso la edición genómica, que es la más reciente, aún no son completamente certeras. No se sabe exactamente qué liberación de proteínas se hace cuando se aplica la técnica, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué seguimientos científicos se va a hacer de los posibles impactos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente? Sí, a ver, mira, el tema de la liberación de transgénicos en Cuba está regulado, o sea, hay una comisión de seguridad biológica que cualquier liberación de transgénicos tiene que ser aprobada en esa comisión. Lo que se está planteando es, en estos momentos, donde se están evaluando estas especies transgénicas, son en lugares que han sido evaluados por esa comisión, son en sistemas productivos que están bien localizados, o sea, no se le vende semillas de transgénicos, por ejemplo, a un campesino que tú no sabes qué va a hacer con ella, van a ir fundamentalmente a los grandes sistemas productivos, como le llamamos nosotros, polos productivos, que son del Estado,
Vale. Además, yo te pongo un ejemplo. El lugar donde estamos trabajando son lugares donde estamos trabajando agricultura de precisión. Por ejemplo, todo el equipamiento agrícola que está en ese lugar es un equipamiento que tiene un seguimiento por GPS. Yo sé dónde fue, yo sé a dónde salió, y si una sembradora, por ejemplo, en vez de ir ahí fue a otro lugar, inmediatamente yo lo detecto en tiempo real. O sea, hay una serie de complementos de tecnología. Se va a ir evaluando. Hay un tema de evaluación de impacto en el medio ambiente por la parte de seguridad biológica, si hay algún afecto, por ejemplo, en la fauna silvestre, cosa que hay que hacer también en la agroecología. Porque a mí me dicen, libera un medio biológico, pues sí, alguien lo está chequeando qué está pasando. O sea, va a ser un seguimiento bajo una aprobación de esta Comisión de Seguridad Biológica en ecosistemas y en determinados sistemas productivos. Entonces, esto, Alejandro, al final, o sea, tienen que coexistir diferentes sistemas productivos. Tienen que tenerse en cuenta prácticas agroecológicas. Los transgénicos se van a meter en un paquete tecnológico que usa bioproductos. No van a tener, van a tener biofertilizantes, van a tener biocontroles biológicos. O sea, no va a ser solo semillas más pesticidas. O sea, es un contexto diferente porque, repito, responde a una política de un país donde hay un compromiso del Estado también de velar por la alimentación, pero velar por la salud humana y velar por el medio ambiente. Y toda esta política tiene que ser compatible con todos los documentos internacionales de los cuales Cuba es signatario con relación a la diversidad biológica. Entonces, ahí tenemos un encuentro. Hay un artículo magnífico, yo te sugiero, se llama Transgénicos en Cuba. Un encuentro entre necesidad, ciencia y tecnología. Esto está en el sitio Cuba Debate. Puedes buscarlo, donde se entrevista a los colegas y ponen sobre la práctica, sobre qué aspectos prácticos que se está haciendo ese trabajo en Cuba. Y te doy a dar mi opinión particular. Los transgénicos no van a ser los que van a resolver la situación de la alimentación en Cuba. O sea, nosotros tenemos que ir hacia el desarrollo. Nosotros tenemos variedades que rinden igualito que los transgénicos. Ahora, lo que tenemos que trabajar muy bien, los sistemas de lucha integrada contra plagas y enfermedades, los sistemas de rotación de cultivos que minimicen la necesidad de usar insumos transgénicos. Y hay mucho conocimiento, pero ahí falta mucha información. Por último, quiero decirte algo. A partir de la experiencia en el manejo de la pandemia de la COVID-19 en Cuba, nuestro presidente se está reuniendo semanalmente con los científicos. Vienen otras donde se está viendo cuál es el impacto de una serie de resultados científicos que tiene la ciencia cubana en resolver los problemas. Y se está viendo así como política estatal qué potencial y qué tenemos que tener bajo muy estricto control. Y eso yo creo que va a tener un impacto significativo. Y en ese escenario están todos, están los agroecólogos, están los biotecnólogos, y se llega a un consenso de qué vamos a llevar y cómo vamos a llevar. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que siempre es enriquecedor conocer de primera mano las experiencias cubanas, ¿no? Desde hace 50 años, que en muchísimos temas son un ejemplo para el resto del mundo, para el equipo del Pájaro Observador, entre otros. Y bueno, en este sentido, el debate de los transgénicos es amplio, tiene muchas aristas, como bien comentabas. Y bueno, creo que has explicado a la perfección cuál va a ser el modelo de implantación de momento 2, quizá 3 cultivos transgénicos en Cuba. Importante también recalcar, lo recalco yo para terminar, que lo que has dicho, ¿no? Que no se va a dejar de lado el modelo de pequeñas producciones agroecológicas, de su integración, de los cultivos rotatorios, etcétera. Con lo cual, bueno, pues por nuestra parte nada más, porque se nos acaba el tiempo. La verdad que podríamos estar hablando horas y horas, pero se nos acaba el tiempo para el programa, así que nada, darte las gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Con mucho gusto. Y nada, que mucho ánimo con todos los proyectos y muchas gracias. Y hasta pronto, si hay suerte. Sí, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Estaremos disponibles para otros temas que quiera conversar, y bueno, y cuando puedan viajar los esperamos por acá en Cuba para que puedan ver con sus propios ojos estas cosas. Bueno, pues con esta entrevista acabamos el programa de hoy. Entrevista que hemos conseguido precisamente gracias a Fernando, tal como comentaba al principio del programa. Una vez más,
lo cual no es extraño, no nos sobra mucho tiempo y mucho menos para estar comentando como tanto nos gusta. Hacemos el parón que solemos hacer en diciembre, que hemos hecho en años anteriores, y nos vemos en enero. Todavía tenemos que decidir qué día exactamente, así que estad atentos a nuestras redes. Recordad que tendremos un debate con distintas posturas sobre ese tema que llevamos circulando de los transgénicos. Así pues, nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador. Mr. D, try to shoot you down, let's suggest that you can buy everything you want but free